Un saludo a todos. A continuación veremos la historia de los servicios de alimentación. Los servicios de alimentación son lugares en donde se realizan una serie de procesos que permiten obtener y transformar materias primas en preparaciones alimenticias que serán suministradas posteriormente al consumidor o comensal. Comúnmente se ha afirmado que conocer nuestro pasado nos ayuda a entender el presente que vivimos y a construir nuestro futuro. Y esto no es ajeno a los servicios de alimentación. Por eso empezaremos a desglosar su historia. A continuación veremos la evolución de los servicios de alimentación a través del tiempo, dividiéndolo en 5 épocas. Primero, época prehistórica. Segundo, Edad Antigua. Tercero, Edad Media y Renacimiento. Cuarto, Edad Moderna. Quinto, servicios de alimentación del siglo XXI o a lo que llamamos neorrestauración. La ilustración que estamos observando pretende ejemplificar cómo poco a poco a la preparación de alimentos se le une la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, hasta las certificaciones que garantizan inocuidad y calidad en todos los aspectos relacionados con la preparación de alimentos. La época prehistórica se divide en 3 partes. La primera de ellas es la época prehistórica antes del fuego. En aquella época, el hombre prehistórico se caracterizaba por ser recolector y cazador de alimentos que recogía en su entorno y dentro de los cuales encontraba diversos vegetales, caracoles, gusanos, cochinillas, lagartijas, roedores, pescados, crustáceos y erizos, entre otros. De la misma manera, se empiezan a elaborar las primeras herramientas de piedra o de elementos naturales como las ramas. Y como consecuencia de la ausencia del fuego, ustedes ya podrán imaginarse que los alimentos se consumían crudos. La segunda parte de la época prehistórica es después del fuego. Poco a poco la caza se fortalece y dentro del menú se incluye la carne de los mamuts, renos, bisontes, vacunos salvajes y caballos. Con la llegada del fuego nace la cocina y con ella se empiezan a delegar funciones dentro de la misma, haciendo que los hombres se dediquen a la caza de animales, mientras las mujeres en las cuevas conservan el fuego y preparan los alimentos. Esto es la forma más incipiente de lo que hoy podríamos catalogar dentro de un servicio de alimentos como la adquisición de materias primas y la producción de estas, así como el manual de funciones de cada uno de nuestros operadores. Esta es una época de domesticación de animales y se cree que uno de los primeros animales en ser domesticados fue el perro. También se da la cocción de alimentos principalmente en asado. Se da la aparición de los recipientes de barro, el cual era utilizado para elaborar recipientes que ayudaban a la conservación y a la cocción de los alimentos. Y esta es también una época en la cual se empieza a aparecer la agricultura. La tercera época corresponde a la Edad de los Metales. Es una época del periodo prehistórico compuesta por la Edad de Cobre, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Esta es una época en la cual se da la aparición de las grandes civilizaciones de la antigüedad y en donde tienen lugar otras importantes actividades dentro de la alimentación como lo son la cocción de alimentos en preparaciones hervidas y asadas, la utilización de cubiertos, la organización de las comidas en banquetes y por último el uso de 3 comidas por día. En esta misma edad de los metales se da la fabricación de herramientas y elementos que permitían cazar y trabajar la tierra, influyendo de esta manera en cambios en la alimentación del hombre. Hemos terminado la época prehistórica y hemos llegado a la época de las grandes civilizaciones compuestas por Egipto,
Roma y Grecia, la cual tiene lugar en la Edad Antigua. Iniciaremos primero por Egipto. Al lado izquierdo podemos observar una imagen en donde se realiza un procedimiento de momificación y, como dato curioso, se puede resaltar el uso de especias como la pimienta en este tipo de rituales, con lo cual vemos otros usos de estos importantes ingredientes en el principio de los tiempos. Esta civilización se caracterizó por realizar grandes aportes a la ambientación y la decoración de los sitios de consumo de alimentos. Continuando con Egipto, podemos anotar que Cleopatra le dio un valor especial al consumo de alimentos provenientes del mar. En aquella época la pesca se usaba solo como deporte de la clase alta, y los peces se desechaban o eran utilizados en la alimentación de las clases menos pudientes. Sin embargo, Cleopatra le dio un nuevo sentido a la cocina preparada, a través de la utilización de frutos del mar en un encuentro que sostuvo en su barco con Marco Antonio. Cleopatra era una mujer de muchísima influencia, por lo cual logró posicionar el consumo de alimentos del mar entre las clases altas, convirtiéndose en lo que hoy podríamos llamar la influencer de la época. El pescado era desecado al sol o salado, lo que permitía conservarlo durante más tiempo. Los faraones griegos sí consumían pescado, por lo que gozaba de una mejor reputación. Continuando con las grandes civilizaciones, seguimos con Roma, en donde los banquetes representaban un mensaje de dominio y perpetuación de las clases gobernantes sobre las clases menos favorecidas. Generalmente utilizaban los dedos para comer y tomar los alimentos, aunque una que otra preparación como las sopas utilizaban cucharas, cucharillas y casos para servir. Las sobras y los huesos de los alimentos eran arrojados al piso para ser recogidas por la servidumbre. Las clases pudientes comían recostadas sobre divanes, en una estancia llamada triclinio. Los comensales se recostaban sobre el brazo izquierdo, comían con los pies descalzos y, posterior al consumo de alimentos, se lavaban las manos en vasijas. En Roma la alimentación estaba basada en abundantes frutas, aceite de oliva, condimentos como el ajo, la cebolla y las leguminosas, y cabe resaltar que las frutas eran un grupo importante de alimentos consumido principalmente por las clases altas. Ahora terminamos este recorrido por las grandes civilizaciones con Grecia, civilización que estableció protocolos de horario de comida, higiene y lavado de alimentos. También desarrolló la industria de la salazón para conservar principalmente el pescado. Sus médicos conocían procedimientos culinarios y definían el régimen alimenticio de sus pacientes, los cuales pertenecían a las clases más pudientes. En Grecia existía un alto consumo de frutas y verduras como las manzanas, las uvas, los higos y las frutas de otoño. También se consumía la lechuga, la cebolla, el ajo y el limón. Las hortalizas de mayor consumo eran los espárragos y las coles. En su consumo de granos se destacaba el trigo, el centeno, la avena para la elaboración de panes. Usaban condimentos como el laurel, el eneldo, el tomillo, el orégano, la mostaza y otros que se traían de lugares lejanos como la pimienta y la canela. Y por último, es importante resaltar que en Grecia existía un gran consumo de pescado. En Grecia y especialmente en Roma, el oficio de cocinero llegó a ser muy importante y sus recetas eran verdaderos libros. Así es como se empezó a documentar toda la herencia gastronómica que dejan las grandes civilizaciones. En cuanto a la cocina preparada de romanos y griegos, es importante tener en cuenta que los guisos o mezclas de varios alimentos para conseguir gustos diferentes tiene su origen en las clases menos favorecidas, las cuales utilizaban lo que desechaba la clase alta para hacer diversas preparaciones.
La sal de mina se utilizaba para la conservación del pescado y el sabor dulce se obtenía de diversos alimentos de acuerdo con la posición social. Es así como las clases pudientes endulzaban con miel y el resto de la población con simiente molida de algarrobo, semilla que podemos observar en esta diapositiva. La bebida por excelencia era la cerveza y el vino debido a la baja potabilidad del agua. Es hora de presentarles a NutriBrain, quien, como verán, es un estudioso, curioso e investigativo cerebro que aparecerá para suministrarnos datos curiosos como el siguiente. En Atenas, capital de Grecia, se realizaban banquetes seguidos de una animada conversación a la que llamaban simposio, palabra proveniente del griego que significa beber juntos, por lo que obviamente la conversación iba acompañada de algún licor. Antes de continuar con los aportes de cada una de estas épocas a los servicios de alimentación, hagamos un comparativo entre las prácticas de manipulación de alimentos antiguas y las actuales. A continuación, podemos evidenciar las diferencias para la obtención de productos cárnicos, es decir, todo lo relacionado con plantas de beneficio y desposte cárnico. En tiempos antiguos, el sacrificio de animales para el consumo humano se realizaba en templos, por un sacerdote o un materife autorizado. En cambio, en la actualidad, estos procedimientos están normatizados por la Resolución 2674 del 2013, la cual presenta los requisitos que debe cumplir el personal manipulador de alimentos y los requisitos de fabricación. En tiempos antiguos, las temperaturas locales obligaban a consumir la totalidad del animal en un máximo de 4 días. En la actualidad, el decreto 1500 del 2007 exige contar con un sistema de refrigeración que garantice el mantenimiento de la temperatura reglamentada para los productos. En tiempos antiguos, el sacerdote o materife autorizado practicaba un orificio preciso en la vena yugular del animal por donde se desangraba y luego se desinfectaba y se le arrancaba la piel. En la actualidad, el decreto 1500 del 2007 exige insensibilizar al animal antes del sacrificio. En tiempos antiguos, antes de abrir el animal en canal, se lavaba ligeramente todo el cuerpo con un paño de lino blanco, sumergido previamente en una solución de agua con un poco de natrón o carbonato de sodio. En la actualidad tenemos varios decretos y resoluciones que nos detallan todos los requisitos para las buenas prácticas de manufactura en la manipulación de alimentos, y estos son el decreto 60 del 2002, el decreto 1500 del 2007 y la resolución 2674 del 2013. Después de este breve comparativo, que nos sirve como ejemplo para ver los avances que han tenido los servicios de alimentación, pasaremos a retomar nuevamente las épocas y su influencia en la alimentación. La tercera época es la Edad Media y el Renacimiento. En la Edad Media predominaba el consumo de cereal en la población en general, y las clases con menor poder adquisitivo consumían panes hechos a base de centeno, cebada y avena, mientras que las clases sociales altas consumían panes a base de harinas refinadas. Ha regresado NutriBrain con otro dato curioso. En la Edad Media, los asistentes a banquetes eran acompañados por el entretenimiento de acróbatas, malabaristas y trovadores, mientras comían con los dedos y usaban coloridos baberos para limpiarse. La corbata moderna desciende directamente de estos baberos, aunque ya no es aceptable usar la corbata para limpiarse los dedos. Las órdenes religiosas como los monasterios hacían parte de la clase alta y sus banquetes contenían alimentos como el pescado, granos, bebidas como el vino y frutas en abundancia. El consumo de carne no se encontraba entre el menú porque se consideraba que su ingesta los conducía a acciones pecaminosas. La campana era un elemento muy usual en esta época y era utilizado para llamar a quienes servían la mesa. Pero este no era el único uso que se le daba a la campana.
Un dato curioso es que en la Edad Media las campanas eran objetos que tuvieron diversos usos. Uno de ellos era sujetar un hilo que pasaba a través de un agujero del ataúd, el cual estaba atado en un extremo a la mano del difunto y al otro extremo a una campanilla sobre la tierra. Si el individuo estaba vivo, solo tenía que tirar del hilo y sonaría la campanilla. Esta acción es la que da lugar a la expresión "salvados por la campana" que usamos hoy en día. En la época del Renacimiento nace la italiana Catalina de Médicis, quien quedó huérfana luego de que su madre muriera durante el parto y su padre 3 semanas después, razón por la cual fue criada por el Papa Clemente VII, quien no solo era su tutor sino también su tío. De él aprendió a ser astuta y estratégica frente al manejo de las situaciones que esa turbulente época tenía. A los 14 años de edad, fue la encargada de crear la comida elegante y la gastronomía francesa, y los grandes banquetes. Esto sucedió al casarse en 1533 con el que sería el rey Enrique II de Francia. Catalina presentaba infertilidad, lo que la dejaba en una posición vulnerable, pues no podía dar herederos al reino, y eso amenazaba su continuidad en el reinado, por lo que en su afán por tener hijos recurrió a médicos, brujos y curanderos. La esterilidad para Catalina era más angustiosa que las infidelidades de su marido, quien no solo había tenido un hijo por fuera del matrimonio, sino que además convirtió a Diana de Poitiers en su amante oficial, con lo cual Catalina soportó la humillación durante años e incluso tuvo que reinar en medio de ese triángulo amoroso. Este fue un reinado en donde por orden de Catalina se presentaron muchas muertes, por lo cual ella recibió el nombre de la Reina Negra. Pero ahora, centrémonos nuevamente en saber cómo fue que esta controvertida reina aportó a la gastronomía francesa. Pues bien, Catalina debía desviar la atención sobre su infertilidad y por ello concentraba todos sus esfuerzos en realizar grandes banquetes para mantener al pueblo convencido de que era la mejor anfitriona. Es por ello que en sus banquetes se veía una combinación y un espectáculo dantesco, en donde no solo estaban las artes, sino también la numerología, la astronomía, mitología y la ciencia. Estas reuniones se extendían hasta por 3 días y en ellas, como parte de la afinidad a la numerología y los mitos, se servían alimentos divisibles por 3. En conclusión, Catalina de Médicis hizo de los banquetes todo un espectáculo. Catalina incluyó en la comida de los franceses platos como el pato a la naranja, la sopa de cebolla, el pollo al vino, el consomé, el faisán a las uvas, el vol au vent, los hojaldres, los helados cremosos que eran uno de sus principales postres, las esculturas de azúcar y una infinidad de golosinas y dulces. En esta misma época del Renacimiento, en la cocina del rey francés Luis XIV se empleaban a más de 300 personas en las actividades culinarias, viéndose un gran despliegue de talento humano dentro de los servicios de alimentación. Es importante anotar que el primer establecimiento público dedicado en forma exclusiva al servicio de alimentos abrió sus puertas en París en 1765 y en su entrada apareció una placa de madera de roble con las palabras que vemos en la imagen del lado derecho. En español, esto significa: vengan aquellos de estómago gruñete y yo os restauraré. De esta placa, y específicamente del latín restauravo, que significa yo restauraré, es de donde proviene el término restaurante. Y se llamó así porque allí se daban y se preparaban caldos restauradores para aquellos que venían de viajes largos.
Hemos terminado esta primera parte de la historia de los servicios de alimentación y ahora los invito a ver la segunda parte, en la cual encontrarán curiosos eventos del mundo de la restauración y al final de esta parte también hallarán toda la bibliografía que permitió realizar este recorrido por la historia.